pues le damos gracias a Dios que podemos cantar, alabarlo. Es un momento donde podemos disfrutar de su presencia, tener comunión aquí a través de este momento de cantos. Vamos a pasar a la palabra. Quiero invitarle en este día que podamos ver un texto que está en el libro de Lucas, capítulo 21. Algo de esto comentaba el hermano Alejandro al inicio de esta reunión, hablando precisamente de los tiempos finales. En el caso de Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 21, nos hace referencia sobre los eventos que están aconteciendo al final. El verso 21 habla varias cosas. Yo quisiera leer solamente el verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuelvo a darle lectura, es Lucas 21, verso 27 y versículo 28. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este pasaje que estamos aquí leyendo, está Jesús dando como un paréntesis, haciendo referencia a lo que va a acontecer en el tiempo final. Pero después del verso 28 continúa hablando de cosas que estarían sucediendo en la tierra, eventos que estarán pasando sobre la tierra y dificultades que tendrían los cristianos, los que buscan a Dios, los que están queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero también aquí en el verso 27, 28 está hablando sobre esos eventos, todo lo que está aconteciendo en el tiempo final, características que están dándose en el tiempo final. Dice, pues esto es lo que se va a estar viviendo, pero ¿qué va a acontecer después de esos eventos? Después de esos eventos, dice, pues deben de ustedes tener en cuenta algo. Tienen que prepararse porque la redención está cercana. Eso quiere decir que el Señor estaba invitándonos a que todos los eventos que hemos estudiado en este lugar, hemos hablado de varias cosas, pues algo nos habla Dios a través de todo eso. Es el tiempo de prepararnos porque después de todas las cosas que acontecen y que están aconteciendo, otras más van a acontecer. Entonces dice, va a venir la redención. Y por eso dice aquí Jesús, verán al Hijo del Hombre, dice que vendrá en una nube con poder y con gloria. Entonces nos habla ya de ese momento, ya pasa el tiempo de eventos, pasan distintas cosas aquí en esta tierra, lo que Jesús había descrito, señales en el cielo, los rumores de guerras, la apostasía y muchas otras cosas que hemos estado revisando van a acontecer previo a su retorno. Pero cuando ya esto se cumpla, entonces va a venir el Hijo de Dios, va a regresar el Señor Jesucristo. Va a venir precisamente y dice, lo verán, lo veremos, las personas le verán, y cuando lo veamos en el cielo, dice, van a ver al Hijo del Hombre y lo van a ver con poder y con su grande gloria. Entonces esto habla de ese momento, el momento en que Cristo aparecerá en los cielos. ¿Con qué fin aparecerá Jesús? ¿Cuál es el propósito de que Cristo aparezca en los cielos? El Hijo del Hombre viene precisamente para poder llevar a su iglesia, para llevar a su pueblo, a su remanente, llevarlo a la eternidad, llevarlo a la gloria.
Amado, y yo quiero el día de hoy que podamos observar un poco de lo que viene después del fin. Es decir, después del fin, lo que Jesús ha prometido es que vendrá un hogar celestial, el hogar celestial que nos aguarda. Quiero decirte algo, ese lugar celestial, ese hogar celestial, el Señor Jesús lo está preparando, lo ha preparado para que nosotros podamos estar en ese lugar. Y precisamente el Señor lo que busca, lo leíamos aquí en el verso 28, que nos preparemos. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas. Eso está haciendo referencia el Señor a que es un tiempo de darnos cuenta que no tenemos que estar mirando solamente lo que está aconteciendo aquí, sino que tú tienes que estar levantando tu mirada al cielo y darte cuenta que ya viene el Señor Jesucristo. Está próximo a regresar el Señor Jesucristo. Está próximo a regresar, y cuando Él regrese, entonces Él vendrá precisamente para cumplir su propósito, y el propósito es llevar a su pueblo a un hogar celestial. Amado, es un hogar celestial que aguarda a aquellos que le han sido fieles, aquellos que han escuchado el llamado del Señor, aquellos que han decidido tomar el camino de Cristo, aquellos que han renunciado a las cosas de este mundo para seguirlo. Y quiero hablarte un poquito precisamente de eso, del hogar celestial que el Señor tiene preparado. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera todo lo que nosotros observamos, vemos, la maldad, las noticias que escuchamos, noticias desalentadoras, vemos muchas dificultades quizás en esta tierra, vemos situaciones que agolpan o están ahí llegando a tu vida, están agobiando tu alma. Pero mira, a veces nos centramos más en todo lo que estamos padeciendo en este mundo y no nos ponemos a considerar que un día todo esto va a pasar, que todo lo de este mundo va a pasar. Y quiero decirte, hay una eternidad, y Dios nos invita a estar en un hogar, en el hogar celestial que Él está preparando, que Él tiene preparado para todos aquellos que le aman, que le buscan. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios su ayuda en este día? Amado Señor, gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por los que escuchan este mensaje, Señor. Están aquí presentes, Padre, otros están a la distancia, Señor. Solo tú sabes, Señor, todas las cosas, Padre. Lo que, Señor, reconocemos es que estamos necesitados de ti, Señor. Y, Padre, queremos pedirte que el Espíritu Santo nos ayude en esta reunión, Señor, sobre todo en este mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener oídos espirituales, Padre. Ayúdanos a oír ese sonido que anuncia, Padre, tu próximo retorno. Ayúdanos, Señor, a estar preparados sobre todo, Señor, porque no es solamente el oír el llamado, sino responder a ese llamado que tú nos haces, Señor. Hoy pedimos en el nombre de Cristo que tú, Señor, nos dirijas, nos ayudes, Señor. Que por favor nos ayudes, Padre, a poder recibir el mensaje que hoy tienes preparado para nosotros, Señor amado. Ayuda a tu pueblo, ayuda a los que han estado buscando, Señor amado, tu nombre, Señor. A todos los que hoy estamos, Señor, Padre, presentes, acercándonos a ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. Sabemos que tú tienes preparadas cosas para nosotros. Hoy háblanos, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. De muchas formas el Señor nos hace esta invitación a que debemos de estar considerando lo que viene después del fin. O sea, no solamente es visualizar y estar al tanto también precisamente de los tiempos y de las señales que acontecen. Jesús, en ese pasaje de Lucas que leíamos hace un rato, más abajo en el verso 29, el verso 30, Jesús contaba una parábola diciéndole a la gente, a las personas que lo estaban escuchando, y les decía: ustedes cuando ven la higuera y cuando ven que empieza a brotar ahí ciertas cosas en la higuera, ustedes se perciben y se dan cuenta que el verano está próximo por llegar. Y eso lo decía el Señor precisamente para que hubiese una actitud de
Una actitud de expectación por un lado, pero también una actitud de quererse preparar, de estar preparándose para el momento en que Jesús regrese. Amado, y eso es algo también importante en este tiempo. Nosotros debemos, por un lado, estar preparándonos para el momento de que Cristo regrese. Y el Señor nos habla en la Escritura, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, el verso 17. Fíjate cómo a los discípulos les instaba a que haciendo cosas para Él, sirviendo al Señor, viendo la gracia de Dios en sus vidas, Él les decía que pusieran cuidado en algo que tenía mucho peso y debería de tener mucho peso para ellos. Y se lo dice de esta manera a los discípulos en Lucas 10, el versículo 17. Les dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero mira el verso 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces Jesús a su pueblo, aquellos discípulos que estaban caminando con Él, los había enviado a predicar, los había enviado a sanar a los enfermos, los había enviado a hacer la obra de parte de Dios, la obra de Dios. Pero mira, les hace un llamado muy especial y muy particular. Dice: qué bueno que los demonios se han sujetado a ustedes, y yo les respaldo en esto, les doy mi autoridad, les doy potestad para que ustedes estén pisando serpientes, escorpiones, para que tengan poder sobre el enemigo. Y dice: y nada les dañe, ningún daño venga sobre vosotros. Pero no se regocijen solamente de esto, dice, sino más bien regocíjense que vuestro nombre está escrito en los cielos. Que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque seguramente los discípulos necesitaban tener en cuenta algo muy importante. Tenemos que estar listos y preparados cuando venga el Señor, cuando regrese el Señor. Tenemos que estar listos y tenemos que tener presente que nuestro nombre tiene que estar escrito en los cielos. Amado, y esto les llevaba el Señor a que ellos consideraran, no perdieran de vista que su nombre estaba escrito en el libro de los cielos, que su nombre estaba ya reservado para que ellos estuvieran en ese hogar celestial, en ese lugar reservado para ellos, que su nombre estuviese en la lista para que ellos estuviesen en ese lugar eterno. Y Jesús quería llevar a los discípulos a esto. Así es que así podemos ver otros textos más, donde en la Escritura Dios nos hace una invitación, amado. Tenemos que estar pensando en lo que viene después de este mundo. No solamente pensar en nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestras labores, aún las penas, dolores, sufrimientos, las enfermedades que podemos pasar en esta tierra. Amado, tenemos que levantar nuestros ojos y nuestra mirada al cielo, porque después de esta tierra, después de estas cosas, de las cosas que hay en esta tierra, hay una eternidad, hay una gloria, hay un cielo, hay un hogar celestial. Y ese lugar celestial, precisamente en la Biblia, se le define como el cielo, por ejemplo. Se habla de este lugar celestial como el cielo. En otros textos o pasajes se le denomina como el paraíso. Se le habla como la morada eterna. En otros lugares se le dice el nuevo lugar, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y se refiere a lo mismo, está hablando del lugar donde Dios mora, la eternidad, el lugar donde Dios es precisamente el centro de todas las cosas en ese lugar. Y mira, Dios y Cristo está hablando en los evangelios
en esto de Lucas que veíamos, en esto que estamos observando aquí, Lucas 10, que nosotros tenemos que considerar de ese lugar y prepararnos para que cuando llegue el momento de dejar este mundo, ya sea que algunos de nosotros nos adelantemos, la muerte venga a nosotros y entonces venga la muerte y tengamos que pasar a la eternidad, o que Cristo regrese porque está próximo a regresar, de una y otra manera necesitamos estar listos, preparados y considerando si tu nombre está inscrito en el cielo. Y sería una muy buena pregunta, amado. Sería una muy buena pregunta. ¿Tu nombre estará escrito en los cielos? El Señor, quiero decirte, hoy quiere que nosotros podamos considerar la invitación. Hay un hogar celestial que nos aguarda, que nos puede estar esperando. El Señor nos invita a ir a ese lugar, pero hoy necesitamos entenderlo, amado. Dice la Escritura, el Espíritu Santo, hablando por el apóstol Pablo, decía en Colosenses 3:2: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y sabes, el apóstol o el Espíritu a través del apóstol hace un llamado inclusive a la iglesia, a los cristianos, porque es muy fácil, amado, que nosotros estemos solamente mirando en las cosas de esta tierra. Que nosotros como personas, como humanos afligidos, con necesidades, con situaciones, con circunstancias, un mundo que a lo mejor quiere inundar nuestros sentidos espirituales, cautivarlos, distraernos de las cosas eternas, nos haga pensar solamente en las cosas de aquí abajo, las cosas de aquí abajo, y no estemos mirando las cosas de arriba. Por lo cual, amado, yo creo que el Señor quiere que nosotros hoy nos estemos apercibidos. Viene el fin, pero hay un hogar celestial que aguarda, y el Señor quiere que nosotros nos preparemos para ese lugar. ¿Cómo se le describe en la Biblia a ese hogar celestial? Quisiera hablar de algunos nombres que usa la Biblia para referirse al cielo, a este hogar celestial. Y uno de los términos más conocidos o más referidos en la Escritura es el concepto de paraíso. Es el concepto de paraíso, es decir, a ese hogar celestial en la Biblia se le refiere como el paraíso. El paraíso está relacionado a un huerto, a un jardín. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de este lugar del paraíso. Un huerto le llama, el huerto de Edén, que Dios plantó. Imagínate la idea. O sea, como si Dios mismo, en ese sentido nos transmite la idea de que Dios tuvo el cuidado, el detalle de encargarse de crear ese lugar, y se describe realmente como un lugar asombroso, maravilloso, un lugar pues realmente hermoso. Y la Biblia refleja ese lugar como un lugar donde hay abundancia. El paraíso refleja un lugar hermoso, un lugar deseable, donde hay abundancia, donde hay tranquilidad, donde hay felicidad. Y la idea en la Biblia de paraíso está asociada a esto. Y cierto, a lo mejor nosotros mismos, amado, podemos entender que a veces el querer buscar lugares donde hay naturaleza, donde hay vegetación, donde hay mar, agua, donde hay lugares que puede uno descansar, puede uno admirar la creación o admirar las cosas que hay ahí, transmiten eso. Transmiten esa hermosura, transmiten ese anhelo de estar en ciertos lugares, de estar en lugares donde hay tranquilidad, donde hay agua que corre, donde hay ahí árboles, que puede haber árboles frutales, árboles que dan una grande sombra. Y es un lugar que despierta precisamente atracción. Ahora, el paraíso en la Biblia precisamente nos habla de un lugar que desea o que transmite esto, amado, que refleja hermosura, que se transmite un deseo de estar en ese lugar. Un lugar donde no hay escasez, necesidad, donde no se pasa sufrimiento.
Y precisamente el paraíso que describe el libro de Génesis lo describe así, como un lugar donde al hombre no le hacía falta nada. Un lugar donde el hombre podía estar ahí y no le hacía falta nada. Estaba todas las cosas a su alrededor, y sobre todo lo más importante en ese lugar era que estaba Dios ahí. Dios estaba en ese lugar, cercano al hombre. Ahora, creo que era paraíso no en sí por las plantas, la abundancia, la comida, la naturaleza, el agua. Era un paraíso porque en ese lugar estaba la presencia de Dios. Era un paraíso porque en ese lugar moraba Dios. Dios es el que le daba el toque de hermosura. Bien dice Romanos dice que las cosas invisibles de Dios se reflejan por las cosas visibles. Es decir, la misma creación, la naturaleza, refleja la gloria de Dios. Y a veces, mira, el ver montañas, el ver árboles, la gente ahorita que está próximo a un periodo de vacaciones, la gente piensa quizás en el mar, piensa en un lugar de descanso, piensa en un lugar tranquilo, piensa donde haya abundancia, haya ahí árboles, cosas que le transmitan tranquilidad, felicidad, que le hagan sentir un momento de alivio, de descanso. Bueno, quiero decirte que la naturaleza refleja la gloria de Dios. El paraíso reflejaba lo que es Dios, su gloria, porque en Dios encontramos todas estas cosas. Dios es hermoso, Dios es deseable, hay abundancia en Él, hay tranquilidad y hay felicidad. Entonces, en la Biblia esta frase o este término paraíso nos hace referencia a ello. Lo opuesto que encontramos en el paraíso, o la palabra opuesta a paraíso en la Biblia, encontramos un término como desierto, ¿no? Lo opuesto al paraíso en la Biblia encontramos el desierto. Y en la Biblia lo que nos hace referencia al desierto es un momento donde hay dificultades, donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay preocupaciones, donde puede haber dudas, donde hay incertidumbre. El desierto está relacionado en la Biblia con esos aspectos, donde hay escasez, donde no hay abundancia, donde no hay comida, donde no hay inclusive agua. Y no solamente en un sentido físico, tiene un mensaje también metafórico el desierto en la Biblia. El momento de angustia, de aflicción, de prueba. Pero son conceptos opuestos que maneja la Escritura. ¿Sabes por qué estoy hablando de esto? Porque precisamente el lugar celestial, la Biblia lo describe como un paraíso. Y esto nos deja ver que precisamente es cómo se describe el cielo, cómo se describe el hogar celestial. Se describe como un lugar donde ya no hay más tristeza, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más angustia. Es totalmente diferente a lo que puede representar un desierto en esta tierra. Entonces, en la Biblia nos habla de ese lugar. Nos habla del hogar celestial como un lugar paradisíaco, como un lugar donde ya no hay más de aquellas cosas que trajeron aflicción. Pero mira, aquí podemos también entender algo, amado, que el Señor sabe que este mundo puede convertirse, puede ser un desierto. Y aquí hay personas, y seguramente podemos saber de personas que están viviendo un desierto. Personas que viven como en un desierto. Hay angustia en su vida, hay aflicciones, hay pruebas, hay dificultades, hay problemas que están generando en ellos desesperación, desesperanza, tristeza, aún una desesperación a tal grado que quisieran quitarse la vida. Tal es la aflicción de personas, pero mira, el Señor quiere cambiar el desierto en un paraíso. Mira, vamos a ver cómo nos lo dice aquí en Isaías capítulo 51, el verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová.
se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Gloria a Dios. Amado, aquí a veces lloramos por lo que tenemos, por las situaciones que pasamos, por la pérdida de un familiar, por la misma circunstancia que tú vives. Hay lloro, hay angustias, hay preocupaciones, pero describe este lugar como un lugar paradisiaco, y aquí dice, bueno, lo que tú vives en esta tierra, el sufrimiento, el dolor que puedes estar teniendo en esta tierra, será cambiado, será transformado, ciertamente, como diciéndonos, de verdad. Es verdad lo que dice aquí la Escritura: consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Amado, el Señor quiere ayudarte en esa situación donde tú te encuentras afligido. Y quiero decirte que el Señor nos invita precisamente a que podamos entrar a ese paraíso. Vamos a ver el caso de un hombre. Mira, vamos a ver lo que dice aquí Lucas capítulo 23, verso 43. El caso de un hombre que fue invitado a estar con Cristo en el paraíso. Amado, es el reflejo solamente de una persona, pero constante y continuamente el Señor hace esta invitación, invita a todos aquellos que le escuchan también a estar en ese lugar, en el paraíso. En Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú recuerdas, este pasaje que estamos aquí leyendo está hablando de Jesús en el momento de estar en la cruz. Jesús estaba en la cruz, y dice que a cada uno de sus lados pusieron ladrones o pusieron malhechores. De su lado derecho tenía un ladrón, un ladrón, y del otro lado también había otro hombre que había cometido este mal. Entonces, entre ellos había uno de estos dos hombres que estaban a sus costados. Uno de esos hombres le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Eso usted lo puede ver ahí en el verso 42. Y cuando este hombre hace esta oración, le pide a Jesús misericordia, porque esa oración implicaba muchas cosas. Este hombre tenía un corazón arrepentido. Este hombre tenía un corazón que reconocía sus males, sus culpas, sus pecados, y él mismo justificó a Jesús. Él decía: este hombre, hablando de Cristo, este hombre nada malo ha hecho. Nosotros realmente estamos aquí a causa de nuestras maldades, de nuestro pecado, pero este hombre es inocente. Y entonces después hace la petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y mira, este hombre fue invitado por Jesús a estar en el paraíso. Estarás conmigo hoy en el paraíso. Qué hermoso es precisamente esa invitación, amado. Quiero decirte que esa invitación no fue exclusiva para él, es una invitación que hace el Señor en la palabra para todos nosotros, porque un día se va a terminar este mundo, un día se van a acabar las cosas de esta tierra, y mira, todo esto va a ser deshecho y vendrá algo nuevo. Pero tú tienes que estar preparado y listo para ese momento. Así es que el Señor nos hace un llamado, amado. Nos hace un llamado el Señor a que nosotros nos preparemos. Y la Escritura nos habla de la necesidad de que debes de encontrar tu vida en Jesús. Es decir, que debes de entregar tu vida a Cristo, que debes de renunciar a aquellas cosas que han sido ofensivas a Dios, con las cuales se ha separado tu vida de Dios. Recuerda, el paraíso, el primer paraíso que hubo sobre la tierra, fue precisamente un lugar que destruyó el pecado. El pecado destruyó ese paraíso, ¿cierto? ¿No? Seguramente conocerás el relato, conocerás esa historia.
Adán y Eva en el Edén, y el pecado destruyó ese paraíso. Y además no solamente destruyó en sí el paraíso, sino que el hombre ya no pudo estar en ese lugar. Es decir, ya no pudo estar en la presencia de Dios. El pecado nos destruye, amado, y el pecado nos aleja de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, confesamos nuestro pecado a Dios y tenemos esa actitud, ese corazón dispuesto a abandonarlo, mira, Jesús nos hace este llamado y esta invitación precisamente a que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, que veamos el amor que Él ha tenido, la esperanza que solamente encontramos en Jesús, la esperanza de salvación, la esperanza del perdón de pecados, la esperanza de ser justificados, de que sean borradas nuestras iniquidades. Cuando tú confiesas, cuando tú crees, cuando tú tienes esto en tu corazón, el Señor nos hace esa invitación a estar con Él en su gloria, a poder estar con Él en la eternidad. Amado, yo quiero decirte algo. El Señor nos invita a un arrepentimiento y nos invita a creer de todo corazón en el amor que Él ha demostrado en la cruz por nosotros. De esta forma, el Señor nos invita a la gloria. Este hombre en la cruz fue invitado por Jesús precisamente a ese lugar, al paraíso, porque él veía, este hombre aquí está muriendo por cosas que él no ha hecho. Seguramente este hombre está muriendo por mis pecados. Este hombre está muriendo por mis delitos. Y entonces ese hombre fue justificado. Fue justificado. Amado, él fue invitado a estar en el paraíso. Y la verdad es que el Señor también nos invita a nosotros para que nos preparemos y podamos estar en ese lugar. Amado, quiero decirte, el Señor nos invita a que haya un genuino arrepentimiento en nuestros corazones. Quiero que veamos aquí en una diapositiva una comparación entre el primer paraíso y el segundo paraíso. El primer paraíso es aquel paraíso que nos describe el libro de Génesis en el capítulo 1, 2, 3. El segundo paraíso, estamos hablando de ese paraíso que se le denomina en la Escritura el cielo, el hogar celestial. Y la comparación es para que entendamos, amado, que precisamente el Señor tiene algo hermoso preparado para aquellos que han creído en su nombre, aquellos que le siguen, aquellos que le buscan, aquellos que entregan su vida al Señor y están dispuestos a seguir sus caminos, a obedecer su palabra, a disponerse a conocerlo, a amarlo, a servirlo, a hacer la voluntad de Dios sobre esta tierra. Él tiene preparado un lugar que se denomina el paraíso. Y nos queremos referir a ese lugar. Bueno, el primer paraíso, el primero está del lado izquierdo a ustedes, y del lado derecho nos referimos al lugar celestial, al hogar celestial. Entendemos que el primero era un paraíso así, terrenal. El segundo, es decir, el celestial, era precisamente es eso, es un lugar celestial. Nada tiene que ver con las cosas de este mundo. Ese lugar no es afectado con el calentamiento global. Ese lugar no es afectado por las crisis económicas de este lugar, de la tierra. Ese lugar no es destruido a causa del pecado que hay en este mundo. Ese lugar, el celestial, no es destruido a causa de las guerras, a causa de la maldad del hombre. Ese lugar permanece, está ahí. Y mira, no es afectado por las cosas que en este mundo hay. Ahora, el primer paraíso fue destruido por el diluvio. En el libro de Génesis 6 nos habla que Dios envió un diluvio y ese diluvio destruyó toda la tierra. Y entre ello fue destruido el paraíso que había sido plantado en Edén. Sin embargo, el segundo paraíso, es decir, el hogar celestial, perdura para la eternidad. Ese no acabará, no tiene término, no caduca, no es destruido, no se marchita su flor, no será destruido ni acabado con nada. Ese perdura para la eternidad. El primero
El paraíso terrenal fue corrompido por el pecado. Sin embargo, el que nos dice la Escritura es incorruptible, es decir, el celestial es algo que no es corruptible, algo que no se va a corromper, algo que, como decía Jesús, tesoros en el cielo donde no hay orín, donde no hay polilla que carcoma todas esas cosas. No hay nada de eso que esté destruyendo el óxido, esté corrompiendo las cosas de allá, la polilla, y nada de eso esté destruyendo lo que hay en el cielo. Es incorruptible. Y además de eso, no hay pecado que corrompa. En el primer paraíso, el diablo entró a ese paraíso. Bueno, en el paraíso celestial, en el hogar celestial, Satanás está excluido de ahí. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 20:10. En ese lugar ya no está ahí Satanás. Él fue arrojado al lago de fuego. Él será arrojado al lago de fuego. Y ahí será el lugar de su morada. Y por la eternidad estará en ese lugar de tormento. También el primer paraíso, en ese lugar entró el dolor y la muerte. Entró el dolor, vino el dolor a causa del pecado. Y también a causa del pecado vino la muerte, porque originalmente Dios no tenía contemplada la muerte para el hombre. No había ahí en ese lugar contemplación, no estaba invitada la muerte. La muerte fue invitada a causa de que el hombre abrió la puerta del pecado y el pecado llegó a ese lugar. Entonces entró el dolor y la muerte. En el paraíso que es eterno, en el paraíso celestial, en el hogar celestial, el dolor y la muerte serán excluidos. Ahí ya no hay más dolor, ahí ya no hay más tristeza ni más muerte. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 7, verso 16, por favor. El verso 16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, cuando dice aquí que Él enjugará las lágrimas, es que Él traerá ese consuelo. ¿Recuerda lo que decía Isaías 51:3? Que Dios iba a cambiar el desierto en un paraíso. Y eso quiere decir que Dios viene también a traer consolación, decía también Isaías 51, verso 3. Entonces aquí está hablando de cómo Dios va a enjugar las lágrimas, traerá consuelo. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza en ese lugar. La muerte, el dolor serán excluidos de ese lugar. ¿Qué más? En el paraíso también, en el primer paraíso, hubo vergüenza. Hubo vergüenza en ese lugar. Es decir, cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, ellos mismos se dieron cuenta que estaban desnudos, se sintieron avergonzados de ver sus cuerpos el uno al otro. O sea, Adán, viendo el cuerpo de su esposa o de su mujer Eva, se sintió avergonzado, y después, cuando escucha la voz de Dios, ¿qué hace? Va y se esconde detrás de aquellos matorrales y empieza a esconderse de Dios. Hubo vergüenza a causa del pecado. Bueno, la Biblia nos dice que en el paraíso ya no habrá más vergüenza. En ese lugar ya no habrá más vergüenza, amado. Mira cómo nos lo dice aquí en Apocalipsis 22, verso 4. Apocalipsis 22, el versículo 4, nos dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro. Cuando alguien siente vergüenza, no puede mirar a los ojos a alguien. Y aquí nos dice que los cristianos, los creyentes, los redimidos, verán su rostro. Esos hombres que fueron limpiados de sus pecados, aquellas personas que les fueron perdonadas sus mentiras,
Aquellas personas que les fueron perdonada la codicia que había en sus ojos, aquellas personas que les fue perdonado el homicidio que cometieron, aquellas personas que tenían odio y resentimiento en sus corazones en otro tiempo y estuvieron atados a cadenas de amargura, de venganza, de deseos de dar muerte a otras personas, de lo malo, aquellas personas que se habían contaminado sus corazones y no podían acercarse a Dios con libertad. Es más, no querían acercarse a Dios porque sus mismos corazones y conciencias los redarguían, les reprendían. Eso quiere decir que había vergüenza en ellos. Y el apóstol Pablo dice eso, que el creyente, cuando viene a Cristo, se arrepiente, Cristo hace un milagro en su vida. Cuando él mira, ese cristiano mira hacia atrás, se acuerda de sus obras y siente vergüenza. Pero quiero decirte que en este lugar ya no habrá más vergüenza. Ahora las personas podrán ver el rostro del Señor Jesús. ¿Y sabes por qué lo podrán ver? Porque Cristo ha limpiado sus corazones, sus conciencias. Cristo ha limpiado su vida, su alma. Ahora son puros, ahora son santos, ahora están en una vida agradable a Dios, están en una condición que refleja precisamente la gracia de Dios que obró en ellos, una vida perfecta, una vida diferente. Estamos hablando de ese lugar en el cielo, una vida donde está la perfección, donde hay santidad, donde sus vestidos son blancos, resplandecientes, donde eso refleja que sus vidas fueron agradables a los ojos de Dios y Dios les dio la oportunidad de estar delante de Él, para estar con Él en toda la eternidad, por toda la eternidad, porque fueron salvados, redimidos, limpiados por la sangre del Cordero. Entonces en ese lugar ya no habrá más vergüenza. En el primer paraíso hay una noticia triste de ese paraíso. Se cerró la entrada. Se cerró la entrada. Imagínate una persona en esta tierra que a lo mejor está expectante de estas vacaciones, quererse ir a cierto lugar, y de repente cuando llega a ese lugar tomó quizás ahí un avión, hizo sus maletas, todos sus preparativos, pero cuando llega a ese lugar está cerrado. Y soñaba en las vacaciones, y soñaba ahí darse ese gusto, ese placer de poder disfrutar unas vacaciones, un lugar así hermoso, un agua hermosa, una arena hermosa, un lugar donde puede sentir tranquilidad, descanso, y de repente ese lugar está cerrado. ¿Sabes? El paraíso fue cerrado. Ese lugar que Dios plantó, ese lugar donde había abundancia, tranquilidad, felicidad, ese lugar donde había reposo para el hombre, ese lugar donde estaba la presencia de Dios, donde Dios moraba en ese lugar fue cerrado. Eso dice Génesis 3:24, que dice Dios que sacó a Adán y a Eva y puso ángeles ahí para que guardasen ese lugar y el hombre no llegara nuevamente a este lugar. Fue cerrado ese lugar. Pero ¿sabes? El hogar eterno, ese hogar celestial, ese lugar no está cerrado, al contrario, está abierto. Y está abierto porque tiene esta implicación, amado. Tiene un mensaje ese lugar. El hecho de decir que está abierto es un mensaje que nos dice que podemos entrar a ese lugar. No por nosotros, no por nuestras obras, no por, de alguna forma, por méritos personales, sino porque el Señor tiene abierto ese lugar, invitándonos a entrar a ese lugar. Apocalipsis 21, verso 25. Dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Sus puertas nunca serán cerradas. Amado, este contraste hay entre el primer paraíso y el segundo paraíso. Y las puertas están abiertas. ¿Sabes quién es la puerta para que entremos a ese lugar? La Escritura nos dice que es Cristo. Él es la puerta. Por Él podemos entrar a la gloria. Necesitamos venir a Cristo, rendirnos a Él. El contraste entre estos dos lugares
habla precisamente de uno que se perdió, pero el segundo habla de esa restauración, es decir, del lugar que Dios ha tenido preparado y está preparado para todos aquellos que le siguen, que le buscan. Entonces se le define a este lugar, al hogar celestial, se le define como el paraíso en la Biblia. Quiero hablar de otro concepto con el cual se conoce el cielo o el hogar celestial. La Biblia le define el lugar nuevo. El lugar nuevo. ¿A quién de aquí no le gustan cosas nuevas? A lo mejor hay aquí alguien quien está buscando una casa nueva, un auto nuevo, quizás ropa nueva. Entonces buscas cosas nuevas. Ahora, cuando la persona piensa en algo nuevo, despierta expectación, despierta en él el deseo de alcanzarlo, de poderlo adquirir, de quererlo alcanzar y tener eso nuevo en sus manos. Ahora, la Biblia nos habla de este lugar y nos dice que es un lugar nuevo, es diferente a lo que hay en este mundo. Amado, y no estamos pensando en las cuestiones en sí materiales, no nos referimos a las cosas materiales, sino a las cosas nuevas que hay en ese lugar. Por ejemplo, en la Biblia hace referencia mucho sobre aspectos nuevos o distintas cosas nuevas que hemos recibido de parte del Señor. Y bueno, una mente quizás materialista rápidamente pensará en la casa nueva porque él quiere, pues, de alguna manera piensa en Dios como un Dios que lo quiere prosperar. Pero no nos referimos a eso. Por ejemplo, la Biblia habla de un pacto nuevo, o de un testamento nuevo. La palabra testamento quiere decir un pacto. También la Escritura nos habla de algo nuevo como un camino nuevo y vivo, lo describe la Biblia, haciendo referencia a que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios. También la Escritura nos hace referencia a una nueva vida, que nosotros somos invitados a tener una nueva vida. Entonces no me refiero a casas, no me refiero a ropa, no me refiero a esas cosas, me refiero a las cosas nuevas que hace el Señor. Somos criaturas nuevas, dice también la Escritura. Y en eso la Escritura nos hace referencia a cosas nuevas. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 21, verso 5. Apocalipsis 21, verso 5 dice: y el que está sentado en el trono dijo, el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Ahora, eso nos debe de transmitir algo, amado. Yo no sé si tú quieres una nueva vida. Si tú estás buscando una nueva vida, si tú estás buscando encontrar un nuevo camino, porque el camino en el que has estado te ha llevado a la desolación, a la aflicción, a la tristeza, a la vergüenza, a la duda, a la incertidumbre. Te ha llevado por un camino de vergüenza, donde has sentido el dolor del pecado, donde has estado viviendo confuso, sin paz en tu alma, sin alivio en tu ser, lleno de incertidumbre de qué será de ti después de esta vida. ¿Qué será de tu alma? ¿Qué será de ti en la eternidad? ¿Dónde estarás? ¿En la gloria con Dios? ¿En el lugar celestial? ¿En el hogar celestial? ¿O estarás en otro lugar de tormento y de aflicción? ¿Cuál es la incertidumbre que está ahí? ¿O qué cosas pasan en tu alma? Bueno, el Señor nos dice, hay un camino nuevo y vivo. Él lo ha abierto. Hay un nuevo pacto. Él ha hecho un nuevo pacto en su sangre. Él ha hecho un nuevo pacto a través de su muerte, de su sacrificio, de haber dado la vida por causa de nosotros. Y por eso el Señor tiene la autoridad, por eso está sentado en el trono. Y dice aquí la Escritura que esa persona que está sentado ahí en el trono, Él dijo estas palabras: yo hago nuevas todas las cosas. Amado, el Señor quiere darte una nueva vida. ¿Quieres ser tú una nueva criatura? ¿Quieres ser una nueva persona? Dile al Señor, entrégale tu vida a Jesús, dale tu vida al Señor y dile: Señor, yo quiero ser una nueva persona. Ayúdame, Señor, necesito el cambio de tu vida, necesito el cambio tuyo en mi vida, necesito la ayuda de tu Espíritu en mí.
Él es el camino. Es un camino nuevo para poder llegar a la presencia de Dios. El camino que ha sido abierto a través de su muerte, de su carne, a través de que Él murió en la cruz por causa de nosotros. Entonces, amado, ese lugar nuevo se refiere precisamente a que Dios, en ese lugar todas las cosas son nuevas, y no solamente las cosas que habrá en ese lugar son nuevas, sino las vidas de las personas que estarán en ese lugar serán nuevas, serán transformadas, han sido transformadas por la obra del Cordero, por la gracia del Cordero. Ahora, la realidad es que también para que vengan cosas nuevas, antes de que venga algo nuevo, tiene que ser deshecho lo viejo. Y eso es una realidad. Hay personas aquí que cuando dicen voy a comprarme una sala, pero no quiere tirar la vieja, ¿no? Aunque ya está ahí rota, ya está ahí toda, quizás hasta de lado, ya le falta una pata, ya se rompió de un lado y está encariñado con esa sala. No quiere tirar la vieja. Está ahí enamorado de la vieja, no la quiere soltar. Es que tengo tantos recuerdos de esta sala. Ahí me subía, ahí me dormía, ahí tiré la comida. ¿Y cuántas cosas tiene la persona recordando de ese lugar? No se quiere deshacer de ella. Bueno, en ese sentido, amado, quiero decirte, así es el hombre con el pecado. El hombre no quiere soltar lo viejo, no quiere soltar el viejo hombre, no quiere soltar ese hombre viejo que está viciado, dice, conforme a los rudimentos del mundo, que vive conforme a las cosas de este mundo, que sigue las costumbres de este mundo, que sigue la vida de este mundo, que sigue las costumbres y tradiciones que ha aprendido de este mundo y no quiere deshacerse de eso viejo para recibir lo nuevo. Bueno, hay una realidad, Dios tiene que deshacer lo viejo para que venga lo nuevo. Y así tiene que hacer Dios en tu corazón. Un corazón que está acostumbrado a una vida vieja, en el sentido de las cosas de este mundo estamos hablando. Un hombre viejo, un hombre que está viciado conforme a los rudimentos de este mundo. Y mira, nosotros nos aferramos a lo viejo, no queremos lo nuevo. No queremos lo nuevo porque no hemos visto su valor, no hemos alcanzado a comprender lo valioso que es, y nos aferramos a lo viejo. También las cosas nuevas a veces generan en nosotros incertidumbres, miedos, dudas. Tenemos miedo de cambios. Tenemos miedo de esas cosas nuevas. Tenemos miedo, y a veces eso nos paraliza, amado. Bueno, el Señor dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Y mira, si Él lo dice, Él nos está invitando a que tú y yo confiemos en Él, porque Él no quiere cosas malas para ti. No tengas miedo. No tengas temor, Él tiene cosas buenas preparadas para ti. Sus pensamientos no son de mal, no son de mal hacia nosotros. Y si Él dice que lo nuevo necesita venir a tu vida, pues ya suelta lo viejo, por favor. Ya deja eso. Deja que el Señor esté haciendo esa obra en ti, transformando y cambiando tu vida. Entonces, amado, saber que viene algo nuevo debe producir en nosotros fe y expectación. El Señor tiene cosas nuevas preparadas para ti. Yo no sé si tú alcanzas a percibir y a entender esto de parte de Dios, pero yo quiero decirte que el Señor estaba ayudándome cuando meditaba en estas cosas y en este mensaje. Y quiero decirte algo. El Señor ponía una certeza en mi corazón de que quiere cosas nuevas para cada uno de ustedes. Tiene cosas nuevas preparadas para tu vida. Tiene cosas preparadas para ti. Viene algo nuevo para ti. No debes de tener incertidumbre, duda, desconfianza.
Mejor sí debe de haber un temor para humillarnos delante de Dios y suplicarle que su gracia nos dirija y que su Espíritu nos ayude y que su palabra nos esté conduciendo y que la obra de Dios esté haciéndola el Espíritu en tu vida. Pero debes de comprender algo: Él tiene algo nuevo preparado para ti. No debe de haber temor en el sentido de la duda, de la incertidumbre de lo que viene, sino más bien una fe y una expectación de que Dios tiene cosas preparadas para ti. Ahora, esto quiero decirlo también porque las cosas nuevas que hace el Señor también tienen que ver en el cristiano. La vida de un creyente no ha sido llamada precisamente una vida de comodidad sino de trabajo. Y en la Biblia nos habla del paraíso, del hogar celestial. Nos refiere ese lugar como el lugar de reposo. Vamos al siguiente punto. También es nombrado este lugar, el hogar celestial, es nombrado como el lugar de reposo. Es un lugar de reposo. En él hay descanso. En él hay quietud. En él hay alivio. En ese lugar descansamos de todas las cosas que encontramos en este mundo. Y bueno, en este sentido, ese lugar de reposo que se conoce como paraíso, cielo, el hogar celestial, ese lugar va a ser el lugar para que el cristiano encuentre descanso. Porque el cristiano entendió que en este mundo la vida no es algo cómoda. Es decir, el cristianismo no es tener una vida cómoda aquí en esta tierra. Venir a la iglesia, terminar una reunión, no buscar de Dios en la semana, no hacer la obra de Dios, no estar quizás activo en las cosas del reino de Dios, sino entendió que el poder servir a Dios es un privilegio. Pero eso implica un trabajo de esfuerzo. Esfuerzo para vivir la vida cristiana, amado. Porque vivir la vida cristiana en esta tierra, el Señor Jesús nos dijo que debemos de esforzarnos. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amado, la vida cristiana a veces no es fácil. Implica un esfuerzo, implica que tú tomes decisión con Dios y decidas tomar ese paso con Dios, entregándote a Él, parándote por la palabra de Dios, recibiendo la verdad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces implica un trabajo vivir la vida cristiana. También el cristiano entiende que hay un trabajo de servir a Dios, es decir, a veces nos implica esfuerzo, sacrificio. El apóstol Pablo decía que precisamente con gran fatiga él había hecho la obra de Dios. Con gran fatiga, amado. Él había hecho el trabajo en el Señor y a veces le implicaba ayunos, hambres, sed, peligros. Había momentos difíciles y todo eso lo había hecho para agradar a Dios, servir a Dios. Trabajó para hacer la obra de Dios, o sea, había un trabajo en el apóstol precisamente para hacer la obra de Dios. Y un cristiano entiende que servir a Dios es precisamente una actitud de trabajo, de esfuerzo, buscar la presencia de Dios, estar hablando de las cosas de Dios. Un creyente entiende que hacer misericordia implica un trabajo, que estar buscando la oración y la comunión con Dios implica un trabajo, pero se esfuerza para llevarlo a cabo. Se esfuerza para servir a su Dios, se esfuerza para agradar a su Dios, para servir a su prójimo, y eso implica un servicio, un trabajo en el reino. Ahora, la verdad es que ¿cuándo se disfruta más de un descanso, amado? ¿Cuándo tú disfrutas más del descanso? ¿Cuando acabas de descansar? No, seguramente cuando has trabajado arduamente, cuando estuviste todo el día en un trabajo, en una labor, y de repente llegas a tu casa y quieres tener un momento de descanso, y a lo mejor tienes un lugar ya está escogido, seleccionado, que cuando tú llegas, estás ahí, vas llegando a casa y estás pensando en dónde te vas a acomodar.
y que te vas a quitar los zapatos o los tenis o te vas a quitar aquella ropa de trabajo y vas a descansar después de haber estado en un trabajo arduo. Cuando disfrutas el descanso es porque has trabajado arduamente. ¿Cuánto has trabajado para el Señor? ¿Cuánto has trabajado tú para el Señor, amado? Me refiero específicamente a los cristianos. ¿Cuánto has trabajado para el Señor, amado? Seguramente aún necesitamos esforzarnos en ello. A veces también ese trabajo en la obra, en el reino de Dios, en un cristiano puede perder la visión. Un cristiano, un creyente puede perder la visión de para quién está haciendo ese trabajo. Si lo está realizando para Dios o lo está haciendo porque es parte de un grupo, de una actividad, de un miembro, o sea, ser parte de una iglesia y su visión es hacerlo porque alguien se lo pidió o por no quedar mal con la persona. Pero no se da cuenta que el trabajo lo está realizando para Dios. Y quiero decirte, todo trabajo cansa, ¿verdad? Todo trabajo cansa. Todo trabajo cansa, amado. Y eso es una realidad. Trabajar para Dios, trabajar en el reino de Dios implica un cansancio. Por lo cual, quiero decirte que la Biblia nos invita a que no perdamos el fruto de nuestro esfuerzo. Seguramente hay cristianos, hay creyentes que se han esforzado en hacer la voluntad de Dios y están haciendo cosas para Dios y se han esforzado, pero en algún momento se han ya sentido tan cansados que ya no quieren seguir trabajando para Dios, ya no quieren seguir haciendo la voluntad de Dios, ya no quieren pelear por la vida de santidad, ya no quieren pelear por la vida cristiana, ya no quieren esforzarse para hacer la obra de Dios, ya no quieren esforzarse para luchar por el reino de Dios, porque ya están cansados. Y quiero decirte, se pierde el fruto de lo que se había logrado anteriormente. Y parece que la obra de algunas personas puede quedar inconclusa. La Biblia nos advierte de eso, amado, porque hay personas que han entrado al camino y a veces abandonan el camino, se apartan de Dios, ya no quieren buscarlo, se han desanimado, han pensado que la vida cristiana es muy difícil, que seguir las cosas de Dios es algo difícil de hacer. Amado, han perdido de vista la visión de Dios en sus vidas. Por lo tanto, amado, la Biblia nos habla de que nosotros debemos de retomar la visión del trabajo en el Señor. Debemos de fortalecernos en Él y desechar el desánimo, la crítica, la queja. Más bien servir al Señor con todo nuestro ser. Mira, vamos a ver dos textos. Aquí en segunda de Juan, la segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Gloria a Dios. Está hablando de creyentes que han trabajado. Puedes pensar o podemos pensar en un cristiano que se ha guardado de la influencia del mundo, que quiere vivir para Dios, ser una luz en medio de la oscuridad, guardarse donde Él está, en la escuela, el trabajo, en la casa, donde Él está. Y le ha implicado un trabajo. Pero el fruto de su trabajo se puede perder, es lo que está diciendo aquí. Por eso dice: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Amado, este camino no es del que lo empieza, sino del que lo termina, porque hay que llegar al reposo eterno. Es llegar a la gloria con Dios, es llegar al hogar celestial. Y allá, por eso se le denomina el lugar de reposo, porque allá podremos descansar en la presencia del Señor.
Ahora, el Señor es fiel para ayudarnos aún en nuestro trabajo aquí, porque en una comunión con Él nos brinda fortaleza, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra visión, renueva nuestro corazón, nuestra mentalidad, envía el soplo de su Espíritu, envía la bendición para que nosotros podamos encontrar fuerzas renovadas en Él. Y si hemos trabajado y hemos actuado para servirlo, agradarlo y buscar el reino de Dios, servir a nuestros hermanos, vivir la vida de Cristo en esta tierra, llevar el evangelio a otros lugares, si hemos hecho eso, bueno, el Señor quiere renovar fuerzas también. Entonces nos fortalece aquí, pero también tiene un lugar preparado para que lleguemos a ese lugar y podamos descansar en Él. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto. Fíjate cómo nos lo dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Yo creo que estas palabras dan consuelo a aquellos que están trabajados, a aquellos que se han esforzado en las cosas de Dios. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que no se sienten cansados. Fueron a tomar fuerzas, a renovar sus fuerzas en el Señor. Y el Señor les dice: levántate y sigue sirviendo a tus hermanos, y sigue haciendo la obra de Dios, y sigue predicando, y no te desanimes, y no te desalientes, y no estés volviendo hacia atrás y mirando hacia atrás. Sigue buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amado, hay un reposo eterno, y es precisamente el cielo. Entonces, estos nombres recibe ese lugar, recibe otros más. Por ejemplo, es nombrado como la Santa Ciudad. Solamente los vamos a referir, la Santa Ciudad. Dice la Escritura en Hebreos 11:10 que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo dice en Hebreos 11:10. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham deseaba estar en esa ciudad. Cuando estaba en esta tierra, Abraham deseaba llegar hasta esa ciudad. Por eso moraba en tiendas y vivió una vida como de peregrinaje. Sabía que no podía él estar anclado a las cosas de este mundo. Y en un sentido figurado también eso representa la vida de un cristiano. Un cristiano no está anclado a las cosas de este mundo, como construyendo su casa pensando en la eternidad y no pensando que un día va a partir de aquí, y no hizo tesoros para el cielo. Hizo sus tesoros aquí en la tierra. Pero cuando muera, nada de eso se va a llevar. A veces hereda problemas nada más. Ahí están los hermanos, ahí está la familia, ahí están las personas cayendo en envidia, en codicia. Amado, Abraham pensó en esa ciudad celestial, la santa ciudad. Pensó en ese lugar de allá arriba, no en el de esta tierra. También es denominado este lugar como ese hogar eterno, nuestro hogar eterno. Aquí la verdad es que a veces el hombre así construye sus casas, ¿verdad? Las refuerza bien, las cimienta muy bien, le pone ahí unas zapatas, unas vigas y unos cimientos bien firmes para que aguante muchos años. Y a veces construimos en esta tierra pensando que van a durar toda una eternidad. Amado, hay un hogar eterno. Ese lugar está allá en el cielo. Es el hogar celestial, y en ese debemos de considerar. Quisiera terminar, amado, leyéndote un relato para que nosotros podamos meditar en esto. Mira el testimonio de una pequeñita. Ella está describiendo un hombre que viajó hace varios años. Vivió este hombre y viajó en el tren, en el ferrocarril,
Y en una ocasión entre los viajes que él hacía, dice que él iba en el tren que se dirigía hacia una ciudad del occidente. Era un día por la tarde. En una estación, una pequeña niña, más o menos como de 8 años de edad, abordó el tren. Llevaba bajo el brazo una mochila. Seguidamente inició con mucha ansiedad a observar los rostros de cada una de las personas que se encontraban en el tren. Expresaba extrañeza. Ella se veía cansada y colocó la mochila como almohada. Trató de tomar un pequeño descanso. En ese momento el conductor venía recogiendo los boletos y pasaje. Observándolo, ella le preguntó al conductor: ¿Puedo descansar aquí? El bondadoso conductor respondió: sí puedes. Luego contestó, luego le pidió el boleto, a lo que la niña respondió: no tengo boleto. Continuando con la conversación, el conductor le dijo: ¿a dónde vas? Voy al cielo celestial, respondió ella. ¿Quién paga tu pasaje?, le pregunta de nuevo el conductor. Ella entonces le preguntó: Señor, ¿conduce este ferrocarril al cielo celestial? ¿Y viaja Jesús en él? Yo pienso que no, respondió él. ¿Por qué piensas tú que sí? Porque antes que mi mamá muriera, ella acostumbraba a cantarme acerca del tren celestial. Y usted parece muy bondadoso y amable, por lo cual yo pienso que este era el camino y este era el tren. Mi mamá cantaba de Jesús en el ferrocarril celestial. Ella decía que Él pagaría mi pasaje. Cualquier persona y el de cualquier persona, y además el tren se detenía en cada estación para tomar gente y subiese a bordo. Pero mi mamá ya no me canta más. Ninguna persona canta para mí ahora. Por eso pienso tomar el tren y viajar hacia donde mi mamá está. Señor, ¿le canta usted a su niña acerca del tren celestial que viaja al cielo? Tiene usted una pequeña, ¿verdad? Llorando, el conductor replicó: no, mi querida niña, no tengo una niña pequeña como tú. Tuve una, pero ella murió hace algún tiempo y fue al cielo. ¿Viajó ella en este ferrocarril? ¿Va usted ahora para verla?, preguntó ella. En esos momentos, cada una de las personas que viajaba en ese vagón estaba de pie y la mayoría de ellos estaban llorando. Uno intentó por describir aquello que resultaba en vano. Algunos decían: Dios bendiga a la pequeña niña. Oyendo otra persona, oí decir a otra persona que ella era un ángel. La niña replicó seriamente: sí, mi mamá acostumbraba a decir que algún día sería yo como un ángel. Ella, dirigiéndose una vez más al conductor, le preguntó: ¿ama usted a Jesús? Yo lo amo. ¿Y usted lo ama? Si usted lo ama, Él lo llevará al cielo en el ferrocarril. Yo voy hacia allá, decía la niña. Deseo que usted vaya conmigo. Yo sé que Jesús me dejará entrar cuando llegue allá, y Él lo dejará entrar a usted también, y a cada una de las personas que viajan en su tren celestial. Sí, a toda esta gente. ¿Le gustaría a usted ver el cielo, a Jesús y a su pequeña niña? Estas palabras tan tiernas e inocentes hicieron derramar grandes gotas de lágrimas de los ojos de todos ellos, pero más abundantemente de los ojos del conductor. Algunos que viajaban en el tren celestial lloraron, dice, de puro gozo. Nuevamente la niña preguntó al conductor: Señor, ¿podré quedarme aquí hasta que lleguemos al cielo? Sí, querida niña, le respondió él. ¿Me despertará usted cuando lleguemos allá para que así pueda ver a mi mamá y a su pequeña niña y a Jesús?
Ella preguntó, ella preguntó y después exclamó, ¿cuánto deseo ver a todos? La respuesta vino en un acento entrecortado del conductor, diciendo, sí, querido angelito, que Dios te bendiga. Amén. Dijeron entre sollozos más de una docena de voces, trayendo una bendición sobre esta pequeña. Volviendo sus ojos al conductor, lo interrogó de nuevo, preguntando, le dijo, ¿qué le dirá a su pequeña niña cuando la vea? ¿Podré decirle que vi a su padre en el ferrocarril de Jesús? ¿Podré decírselo? Esto de nuevo hizo que el conductor inundaran sus ojos de lágrimas. El conductor, arrodillado a un lado, sollozaba, la abrazó, dando la respuesta que él pudo pronunciar en ese momento. Próxima estación, dice el cielo celestial. Y aquí termina este relato. La persona que lo describe dice que no había encontrado tales escenas. Esa escena había conmovido su corazón. Y mira, quiero decirte que hay un lugar allá en el cielo que está preparado, dijo el Señor. Si no fuese así, yo os lo habría dicho, iré a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar en el cielo, amado, donde todos nosotros, el Señor nos invita. Entonces yo quiero transmitirte esto para preguntarte y hacerte esta invitación. ¿Tú quieres ir a ese lugar? Hoy pídele a Jesús. Hoy dile al Señor que te ayude. Hoy dile a Jesús que te invite a ese lugar y que te ayude a llegar a ese lugar. Vamos a terminar aquí. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Hay un lugar allá arriba en el cielo, amado, más allá de lo que alcanzan a mirar nuestros ojos, que se define así como el hogar celestial. Es un lugar de reposo, es un lugar eterno. También se le define como el paraíso. Y el Señor busca transmitirnos este mensaje para que nos preparemos, para que pensemos en lo que hay más allá. Y sobre todo, amado, para que el día de hoy también tú, con tu corazón, con tu ser, hoy puedas pedirle al Señor la ayuda en tu vida. Es un lugar nuevo. En ese lugar todas las cosas son nuevas. Las personas que estarán en ese lugar también han recibido una vida nueva. Recibieron una vida nueva. Fueron hechas nuevas criaturas, porque en este mundo entregaron su vida a Jesús. Estuvieron buscando servirle, guardar su palabra, hacer la voluntad de Él. Llevaron a cabo un trabajo en el Señor. Ese lugar está más allá de este cielo, amado. Y seguramente necesitamos pensar en Él. Y sobre todo, amado, pedirle al Señor que Él sea el que renueve nuestro corazón, nuestra mente. Sabes, necesitamos despojarnos de lo viejo para que vengan las cosas nuevas. Dios destruirá todo lo que hay en esta tierra y vendrá ese lugar nuevo.
vendrá ese lugar nuevo. Será destruido todo lo que hay en este mundo. Los cielos, la tierra serán destruidos. Y Dios establecerá ese hogar celestial, ese lugar de reposo, ese paraíso. Estamos para servirle. Que tenga usted buena tarde. Si alguien tiene alguna duda, alguna necesidad, con confianza puede acercarse. Estamos para servirles. Buenas tardes.